judiciales. Procedimiento administrativo es que, por ejemplo, estés de forma ilegal en España, vienes de vacaciones y te quedas de forma ilegal en España. Estamos hablando de extranjeros, ¿eh? No miembros de la Unión Europea, sino de extranjeros, los cuales no son miembros de la Unión Europea, los cuales tienen otras formas de residir en un país que no sea el suyo de residencia habitual, sino alguien que, por ejemplo, te venga de Colombia o alguien que te venga de la India, no sé, un extranjero que está en España. Los extranjeros en España pueden estar unos días determinados, no pueden estar aquí toda la vida. Si se pasan aquí más del tiempo estipulado, hay que expulsarlos. Pues bien, eso serían expulsiones administrativas. Está residiendo en España de forma ilegal y se le expulsa de forma administrativa. Hay una sanción económica y se le expulsa. Otras formas de expulsarlo son expulsiones judiciales. Cometes un delito y se te expulsa. Serían otras formas de expulsión. Un poco para que nos hagamos una idea de qué es lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Expulsiones de extranjeros. Normativa aplicada en este sentido. Pues tenemos muchísima normativa en este caso. ¿Qué es? El reglamento penitenciario, Código Penal, la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derecho y Libertades de Extranjeros. Vamos a ver también el Real Decreto 2393/2004 por el que se aprueba la Ley Orgánica 4/2000. El Real Decreto 557/2011 que desarrolla esa Ley Orgánica 4/2000. Y luego el Real Decreto 162/14 por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento. Bueno, a nosotros lo que más nos interesa, pues obviamente el reglamento, Código Penal y 4 artículos 5 de la Ley Orgánica 4/2000, que las vamos a ver ahora. Ahí tenéis una serie de comentarios del articulado sobre la salida obligatoria del territorio nacional de los extranjeros. Puede obedecer, según se indica en el artículo 28 de la Ley Orgánica 4/2000. Por la salida del territorio podrán realizarse libremente, excepto los casos previstos en el Código Penal de la presente ley, excepcionalmente por el Ministerio del Interior. Podrá prohibir la salida del territorio español por razones de seguridad nacional o salud pública. Una pequeña lectura para que veamos las situaciones que se nos puedan producir en cuanto a expulsión judicial y administrativa. Y nos paramos directamente en la expulsión judicial. Vamos a ver diferentes modalidades de expulsión. Nosotros las que nos interesan son las 3 modalidades. Una es expulsión judicial, que es la que vamos a ver ahora. Después vamos a ver expulsión administrativa, que sería una segunda modalidad. Y vamos a ver una tercera modalidad, que es expulsión administrativa con autorización judicial. Son las 3 modalidades que vamos a ver. La expulsión judicial, ¿dónde la tenemos regulada? En el artículo 89 del Código Penal y 108 del Código Penal. Bien, el 89 del Código Penal, ¿qué nos dice? Dice: las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Vale, nos paramos y analizamos. Penas de prisión de más de un año. ¿Qué significa eso? Si yo he sido condenado un hurto a 6 meses, una estafa a 8 meses y un robo a 10 meses, ¿cuánto sumo? 10, 8 y 6. 24 meses en total. ¿Se me va a expulsar? ¿Por qué? No, porque es una pena. Exacto, exacto. No se me va a expulsar, ¿por qué? Porque ninguna de las penas supera el año. Las penas de prisión de más de un año. Tienen que ser alguna de las penas que sea superior al año. Yo tengo 3 penas, pero ninguna de las 3 supera el año. Con lo cual no se me va a expulsar. Con lo cual, en estos casos que no tengo ninguna de las penas que supere el año, ¿qué va a ocurrir? Si tengo 24 meses de condena, que son 3 penas, ¿qué va a ocurrir? No se me puede expulsar. ¿Qué va a ocurrir? Pues claro, porque te quedas cumpliendo. Ya está. No se me puede expulsar, pues me quedo cumpliendo, me voy a la cárcel y cumplo la pena. Si tuviese una pena de 14 meses, perdón, si tuviese una pena de, sí, bueno, de 14 meses, expulsión. Ya tenemos un primer cajón, Recordad esto de los cajones porque aquí vamos a tener varios cajones. Un primer cajón, penas superiores a años, más de un año. Expulsión. Tengo una pena de 2 años, se me expulsa.
Menos de 2 años, cumplo en España. ¿De acuerdo? Más de un año. Y menos de uno. Cumple, aquí. Menos de 1, cumple en España. Está dicho de dos. ¿Ah, de 2? Vale. Menos de 1. Más de un año, se cumple. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza de la vigencia de la norma infligida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a 2/3 de su extensión y a la sustitución del resto de la expulsión del territorio nacional. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquel acceda al 3er grado le sea concedida la libertad condicional. Vale, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que una persona que, por ejemplo, esté cumpliendo 18 meses, vamos a ponerle que ha sido condenado a 18 meses de prisión, el juez puede decir que excepcionalmente va a cumplir la pena. En principio, como es más de un año, se le expulsa. Pero bueno, el juez decide que excepcionalmente, para proteger el bien jurídico, va a cumplir la pena en España. Pues bien, si la va a cumplir, como máximo no podrá ser superior a 2/3. Con lo cual, si son 18 meses, pues serían 12 meses los que como máximo estaría aquí. ¿Qué ocurre cuando acaban los 12 meses? Pues se le expulsa. ¿Lo entendemos? Te condenan a 18 meses, que es superior al año, en principio te tenías que expulsar del país. Te mandan a tu país. Como el juez considera que debes de cumplir, pues dice, bueno, te voy a dejar que cumplas. Pero el máximo que puede hacerle que cumpla en España es 2/3. 2/3 de 18 son 12 meses. Como máximo 12 meses va a cumplir aquí. Cuando llega a esos 12 meses, se le expulsa. Si a los 10 meses esta persona se le concede la libertad condicional, ¿qué ocurre? Lo podéis leer. Se le expulsa. Si llega a 3er grado, ¿qué ocurre? Se le expulsa. Si antes de los 12 meses llega a 3er grado libertad condicional, se le expulsa. ¿Lo tenemos claro? Bien, pues ese es un primer cajón. Un segundo cajón. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de 5 años de prisión o varias penas que excedieran de esa duración, o varias penas, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena en la medida que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza de la vigencia de la norma infligida por el delito. En estos casos se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al 3er grado, será concedida la libertad condicional. Vale, aquí ya tenemos otro cajón. Tenemos un cajón, más de un año. Más de un año, ¿qué se hace con esa persona? Se le expulsa. ¿Excepcionalmente puede cumplir? Sí. Sí, hasta 2/3 de lo que habían puesto. Ahora, ya no tiene más de un año, ahora tiene más de 5 años. Ya sabemos que todo o parte de la pena la va a hacer en España. Ese sería otro cajón. Me condenan a 6 años. ¿Me van a expulsar? Primero cumple. Primero cumple o todo o parte, lo que diga el juez, dependiendo de lo que diga el juez, pueden ser de los 6 años, para lo mejor voy a cumplir 4 o voy a cumplir 3, lo que diga el juez. Y luego posteriormente me expulsan. Pero no me van a expulsar automáticamente. ¿Por qué? Porque mi pena es superior a los 5 años. ¿De acuerdo? Si llego al 3er grado, ¿qué ocurre? Me expulsan. Si llego a la libertad condicional, ¿qué ocurre? Me expulsan. ¿Lo entendemos? Tenemos dos cajones. Más de un año, más de 5 años. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. El juez o tribunal resolverá en sentencia, sobre la sustitución de la ejecución de la pena, siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia del fiscal y demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena. Es decir, en la propia sentencia es donde el juez va a decir, mira, porque realmente hay una sustitución. Estamos sustituyendo el hecho de cumplir una pena privativa de libertad por la expulsión. Tú no vas a cumplir la pena privativa de libertad, pero te voy a expulsar del país. Es una sustitución clara y dura, ¿eh? Entonces lo decide en sentencia. Vale, 4. Y aquí cuidado, ¿eh? No procederá a la sustitución cuando a la vista de las circunstancias del hecho y las circunstancias del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada. Sí,
Si esta persona tiene arraigo en España, por imaginar arraigo que es, pues que tenga su familia, que tenga los hijos, que tenga trabajo en España de forma habitual, pues bueno, entonces en esos casos la expulsión pues sería un poco desproporcionada y sería necesario que cumpliese en España, ¿eh? En el caso de que haya bastante arraigo. Y cuidado con los ciudadanos de la Unión Europea, ¿eh? La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público, seguridad pública, en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales. Si hubiera residido en España durante los 10 años anteriores, procederá a la expulsión cuando además hubiese sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física, libertad y dignidad sexual, con pena máxima de prisión de más de 5 años y se aprecia fundamentalmente un riesgo grave que pueda cometer delitos de la misma naturaleza. B. Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo o organización criminal. Es decir, aquí estamos hablando de una regulación específica para unas personas en particulares, que son ciudadanos de la Unión Europea, ¿eh? Aquí solamente los vamos a expulsar cuando sean una amenaza grave. Si no es una amenaza grave, no lo vamos a expulsar, ¿eh? La expulsión de un ciudadano europeo solamente procede cuando es una amenaza grave. Pero es que si es una amenaza grave, tenemos un problema. Es que si es una amenaza grave y es un ciudadano europeo que ha residido durante más de 10 años en España, imaginaros a alguien en Italia que lleva trabajando aquí en España durante 15 años. Pues en ese caso, además de que sea una amenaza grave, para poder expulsarlo, necesitamos el apartado A o el B. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí o no? Vale. En estos casos, pues será en todo caso la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior. ¿Apartado 2 del artículo anterior cuál es? Pues este que hemos dicho. Es decir, que todo o parte la va a cumplir en España. Que siendo un ciudadano de la Unión Europea, si tiene una pena superior a los 5 años, todo o parte la va a cumplir. Lo echaremos luego posteriormente. En el caso de que se cumplan los requisitos A o B. 5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 5 a 10 años. Esto es importante, ¿eh? El plazo de expulsión. Expulsión judicial. Recordar que estamos hablando de expulsión judicial, ¿eh? Luego en la expulsión administrativa los plazos cambian. Expulsión judicial, plazo de 5 a 10 años. Contado desde la fecha de su expulsión, atendida la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado. Dice 6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización de residir o trabajar en España. 7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el periodo de tiempo establecido, judicialmente cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que excepcionalmente el juez o tribunal reduzca su duración, cuando el cumplimiento resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico, restablecer la confianza de las normas jurídicas, etc. ¿Esto qué significa? Pues que el extranjero que fue expulsado en su momento regresa a España y se descubre, la policía lo detiene y resulta que estaba expulsado y estaba en España. En esos casos, ¿qué ocurre? Pues cumple la pena sustituida. Si te es sustituido la pena de prisión por la expulsión y vuelves de nuevo a España, pues ya en ese caso cumplen la pena privativa de libertad que fue sustituida, pues en 2, 3 o 4 años. ¿De acuerdo? Este apartado que nos dice, no obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa. Autoridad gubernativa, estamos hablando de la policía te expulsa directamente, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. Esto es lo que se denomina expulsiones en caliente. No sé si lo había escuchado por la tele, que está muy de moda, que los pillan en la frontera, sobre todo en la frontera de Ceuta y Melilla, los pillan allí directamente y desde allí los expulsan ya directamente. Esas son las expulsiones en caliente. No. La parte que le queda no, cumpliría la pena íntegramente. No sería un quebrantamiento porque no hay quebrantamiento de condena porque hay una sustitución.
Entonces a ti te estamos sustituyendo una cosa por la otra. Si no la cumples, pues entonces cumple la pena la cual estabas privado de libertad. Pero si por ejemplo tenía 5 años y has cumplido aquí 3, te vas y vuelves, pues cumple los 2 años que te quieren. Exacto. 8. Cuando al acordarse la expulsión de cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en la ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar. ¿Esto es obligatorio? No. Facultativo, es decir, si lo acuerda o no. Con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros. Esto es un CIE, ¿eh? Los famosos CIE. No sé si lo habéis escuchado por la tele, Centro de Internamiento de Extranjeros. En los términos y con los límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa. Bien, esto es importante, ¿eh? Sobre todo, aquí lo que estamos hablando es que el juez, para asegurar tu expulsión, en vez de dejarte en libertad, es decir, imaginaros que le sustituye, tenía 10 meses de prisión, te lo sustituyo por la expulsión, pero no me fío de que te vayas de forma voluntaria, con lo cual te voy a meter en un CIE para que te expulse la policía cuando llegue el momento. Pues bien, el tiempo que puede estar en ese CIE, en ese centro de internamiento de extranjeros, lo tenéis ahí abajo, ¿eh? 30 días siguientes, es decir, en los comentarios del articulado, en ese segundo párrafo, los tenéis. Cuidado con ese plazo temporal de 30 días, ¿eh? Es muy importante. Tenéis que recordar que en expulsión judicial, el juez puede decretar el ingreso en un CIE, pero antes de los 30 días tienes que ser expulsado. Recordar ese plazo, ¿eh? Porque ahora vamos a ver otro plazo muy similar en el CIE, pero que es diferente. Bien, en todo caso, se acordará la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión. Esta no podía llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originalmente impuesta. Es decir, si no podemos expulsarlo, pues cumple la pena. Y cuidado con el punto 9, ¿eh? No serán sustituidas en ningún caso, ¿eh? Las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, que es trata de seres humanos, artículo 312, tráfico ilegal de mano de obra, 313, favorecer la inmigración y 318, tráfico ilegal de personas. Soy autor de uno de estos delitos, no se me sustituye la pena. No se sustituye, ¿eh? Directamente la cumplo. Bueno, luego tenéis ahí la circular 7/2015, que recomiendo la lectura de esa circular, porque es un poco todo lo que estoy diciendo yo de forma verbal, ahí lo tenéis escrito. Quedar un poquito con lo que está en negrita. Y nos paramos en el artículo 108 del Código Penal, ¿eh? Estamos hablando de la sustitución de una pena privativa de libertad por la expulsión del país. Ahora hablamos de la sustitución de una medida de seguridad, que en este caso sería el 108, una medida de seguridad, por la expulsión del país. Dice, si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia previa audiencia de aquel la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España. Es decir, la medida de seguridad se sustituye por la expulsión. ¿Recordamos que era una medida de seguridad o no? ¿Sabemos lo que es una medida de seguridad? ¿Alguien sabe lo que es una medida de seguridad o no? Decídmelo para decirlo yo. ¿Ir los fines de semana al centro penitenciario a cumplir una pena, una medida de seguridad? Sí, sí. Los trabajos beneficios de la comunidad. ¿Los trabajos en beneficio de la comunidad una medida de seguridad? Exacto, son penas. Eso no son medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, ¿cuándo las aplicamos? Esto es penal, ¿eh? De todas formas lo vais a ver con Paco, pero bueno, ya estamos adelantando cuestiones. Esto, yo creo que es en los centros psiquiátricos, cuando luego tenés alguna de las eximentes del 20.1 y punto 2 del Código Penal, ¿no? Exacto. Muy bien, Rafa. Es decir,
¿Cuándo aplicamos una medida de seguridad? Cuando no podemos poner una pena privativa de libertad. ¿Por qué no podemos poner una pena privativa de libertad? Porque quien ha cometido el delito no lo entiende. Ya está, así de claro. Porque se aplican eximentes, sea porque vaya borracho, cometer el delito, pues porque iba borracho, cometer el delito porque tengo alguna alteración mental, pues ahí se aplican eximentes, que pueden ser completas o incompletas. Cuando aplico esas eximentes, la medida de seguridad se la pongo a una persona. ¿Por qué? Por su peligrosidad social, porque es un peligro. No porque haya cometido el delito, sino porque es un peligro. Esa peligrosidad social lleva aparejada una medida de seguridad que en determinados casos puede ser privativa de libertad. ¿Lo entendemos? Un poco para que diferenciemos conceptos, que cuando estemos hablando de medidas de seguridad, que sepa de lo que hablo. Medida de seguridad puede ser privativa de libertad. Una pena privativa de libertad es una pena de prisión. No, la localización permanente es una pena de prisión. Es una pena privativa de libertad. Es como la prisión, pero te privan de libertad. La localización permanente, ¿dónde te están privando de libertad? En tu casa, por ejemplo. 5 días en tu casa. Te pones Netflix y estupendo. Pero te están privando de libertad. La localización permanente en centro penitenciario, que tengas que ir los fines de semana, ¿ahí te están privando de libertad? Pues claro, nosotros en la prisión, eso sí lo vemos como una privación, pero en tu casa es lo mismo. Si en tu casa te prohíben salir de tu casa, es lo mismo, es una pena privativa de libertad. Lo único que es en el lugar en el cual determine el juez, en este caso. Que puede ser tu casa, puede ser otro, pero sería una medida privativa de libertad. Una medida de seguridad, como ha dicho Rafa, internamiento de un psiquiátrico, internamiento de un centro de deshabituación, serían medidas de seguridad. Internamiento que pueden ser 5, 6, 7 años los que determina el juez. Pues bien, todo lo que estamos diciendo significa que esa medida de seguridad que te están poniendo te la pueden sustituir por la expulsión, que es el 108, ¿de acuerdo? Pues bien, ese es el punto 1 y nos diría que la expulsión así acordada lleva consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo. En el supuesto de que acordada la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión, esta no pudiese llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad. Y cuidado con los plazos. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contado desde la fecha de su expulsión. 10 años, ¿eh? ¿Son los mismos plazos que en la expulsión judicial del 89? No, exacto, de 5 a 10. Y aquí son 10 años, ya vemos una diferencia, ¿eh? Y bueno, y el extranjero que intente quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que refiere el apartado anterior será devuelto por autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición. Esto es importante. De nuevo empieza a computar ese plazo, Aquí lo tenemos. Si intenta vulnerar o quebrantar esa sustitución, se expulsa nuevamente y comienzan los plazos. Pues bien, estos serían expulsiones judiciales. Ya hemos visto expulsión judicial, que puede ser una pena privativa de libertad, una medida de seguridad. Nos vamos con otra modalidad de expulsión, que es expulsión administrativa. Bien, para que os hagáis una idea y nos situemos en contexto, ¿qué es una expulsión administrativa? Pues es un extranjero que comete una sanción administrativa. Por ejemplo, estás sin papeles en el país. Estás sin papeles en el país, te pongo una multa. 1.500 euros. Tiene usted 1.500 euros. Pues bien, en vez de pagar usted la multa, lo que le hago es la sustituyo por la expulsión. Y se sustituye por esa expulsión administrativa. ¿Entendemos un poco de lo que estamos hablando? Cogéis los conceptos, los diferenciáis. Aquí sustituimos la cantidad económica que tenga que pagar ese extranjero por no llevar los papeles y la sustituyo por esa expulsión administrativa. Lo expulso del país, pero de forma administrativa. En la otra no. En la otra cometo un delito y me expulsan. Aquí no. ¿De acuerdo? Pues bien, esta expulsión administrativa se desarrolla sobre todo en la Ley Orgánica 4/2000. Artículos a destacar de esta Ley Orgánica 4/2000. De la 4/2000 deberían de preguntar 4 artículos en concreto, Recomiendo la lectura un poco del artículo 1 en cuanto al ámbito de aplicación, las exclusiones. Artículos 53 y 54, eso no lo deben de preguntar, Pero lo dejo puesto para que vosotros identifiquéis que puede ser una infracción grave o que puede ser una infracción muy grave, un poco simplemente para que identifiquéis y sepáis qué tipo de infracciones puede cometer un extranjero y así visualicéis muchísimo mejor qué situaciones se podrían dar. Pero no deberían de preguntar nada del 53 y 54,
Ahora, el que sí es muy importante es el artículo 57. Expulsión del territorio. Y nos dice: cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves o conductas graves de las previstas en el apartado A, B, C y D y F del artículo 53, que son los que hemos visto, es decir, realiza una de las conductas del 54 o 53, podrá aplicarse en atención al principio de proporcionalidad en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa a la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. Es decir, cometo uno de los hechos del 54 o 53, te pongo una multa. Pues bien, esa multa te la puedo sustituir por la expulsión. ¿De acuerdo? 2. Asimismo, constituirá causa de expulsión previa tramitación del correspondiente expediente que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena de privativa de libertad superior a 1 año, salvo que los antecedentes hubieran sido cancelados. ¿Qué significa esto? Porque si encontramos en España un extranjero en el cual fue condenado en Colombia a 5 años de prisión y no tiene los antecedentes cancelados, se le puede expulsar también. Eso es lo que estamos hablando. Y muy importante, en ningún caso se puede poner expulsión y multa. Te cobro la multa y te expulso, las dos a la vez no se puede poner, o uno u otro. Y bueno, y luego tenemos el punto 7, dentro del artículo 57, el punto 7. Este sería la tercera modalidad de expulsión, que sería expulsión administrativa con autorización judicial. Y muy sencillo para que lo podáis entender. ¿Esto qué significa? Esto significa que elaboro un expediente administrativo, es decir, este interno ha cometido una sanción del 53 o del 54 de la Ley Orgánica 4/2000, elaboro un procedimiento administrativo, un expediente administrativo y a lo largo de la elaboración del expediente administrativo se descubre que está imputado por un delito. Imputado es que se ha abierto una causa penal. Pues bien, hay que pedir autorización judicial a ese juez que lleva la causa para proceder a la expulsión. Eso es lo que me dice el punto 7. Expulsión administrativa, se está desarrollando el expediente y le llega una causa penal, una causa preventiva. Hay que pedir autorización judicial para la expulsión. ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? ¿Entendemos sí o no? Sí. Bien. Pues bien, el 7.a, cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado por un procedimiento judicial por delito o falta para que la ley prevé una pena privativa de libertad inferior a 6 años, una pena de distinta naturaleza, y con este hecho acredite que en el expediente administrativo de expulsión, en el plazo más breve posible, en todo caso no superior a 3 días, el juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorizará la expulsión. Por lo que hemos dicho. Autorizará la expulsión, salvo que de forma motivada aprecie que se pueda denegar, que en esos casos cumpliría en España. En caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados y consten hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior. Si es una expulsión administrativa y está procesado por varios delitos, está imputado por varios delitos, pues hay que pedir autorización a todos los jueces que lo lleven. Y bueno, muy importante que no se da de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 312, 313 y 318 del Código Penal. Ahí no se puede aplicar esta modalidad. Y luego, muy importante, el punto 8 también, que cuando hayan sido condenados por los artículos 312, 313 y 318, pues la expulsión solo se llevará a efecto cuando se haya cumplido la pena privativa de libertad. Eso también es importante. Y bueno, luego también, esto es importante también, tenerlo muy claro, que es importante destacar que o aplicamos el 57 de la Ley Orgánica o aplicamos el 89 del Código Penal. No podemos mezclarlos, ni se pueden mezclar, ni se puede aplicar uno y el otro. O uno u otro. No podemos aplicar los dos a la vez ni mezclarlos, ¿de acuerdo? Bien, el artículo 58, también muy importante. Efectos de la expulsión y devolución.
La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada que no excederá de 5 años. Una expulsión administrativa no excede de 5 años. Ya hemos visto la judicial de 5 a 10, la de las medidas de seguridad que puede llegar hasta 10. Y esta, pues que no excederá de 5 años, ¿de acuerdo? Punto 2, excepcionalmente, podría llegar hasta los 10 años. Cuidado, 58.2. Pues bien, ahí seguiríamos un poco con la lectura del articulado, del artículo 59 de colaboración con redes organizadas, que bueno, víctimas de trata de seres humanos que facilitan el que no se te expulse del país. Efectos de la denegación de entrada, artículo 60. Ingresos en centro de internamiento, el artículo 62. Y aquí sí me paro. En el artículo 62.2. Ahí. En la expulsión judicial, ¿el juez puede ingresarnos en un CIE? La expulsión judicial, el artículo 89 que acabamos de ver. Si el juez decide que me va a sustituir la pena privativa de 10 meses por la expulsión, ¿me puede ingresar en un CIE? Sí. ¿Qué periodo de tiempo hay para que me expulsen? 30 días. Expulsión administrativa, ¿me pueden ingresar en un CIE? Sí, me ingresan en el CIE. Los centros de internamiento de extranjeros están llenos de expulsión administrativa. Pues bien, ¿qué tiempo tienen para expulsarme una vez que estoy en el CIE? 60 días. Muy importante, ¿eh? En la expulsión judicial eran 30 y aquí son 60. Cuidado con esos plazos, que no son los mismos. 60 expulsión administrativa, 30 judicial. Bien, pues ahí seguiríamos un poco con la lectura. Tenemos ingresos en centros de internamiento de extranjeros. Esto simplemente lo pongo a título informativo para que sepáis que es un CIE, que son centros públicos de carácter no penitenciario, con lo cual nosotros no tenemos ninguna finalidad, ni funcionalidad, ni competencia. Son centros de carácter no penitenciario. Simplemente una pequeña lectura y que quien está a cargo de estos CIE son los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Bien, seguiríamos ahí con esa pequeña lectura. Y quiero que también nos paremos en el artículo 63 y 63 bis. Procedimiento preferente y procedimiento ordinario. Es decir, cuando nosotros elaboramos un expediente de expulsión, puede ser que sea urgente o no. Esos procedimientos de expulsión, el artículo 63, procedimiento preferente, que incoado el expediente en el que pueda proceder la expulsión por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artículo 53, 54, la tramitación del mismo tendrá carácter preferente. Y bueno, y esto es que se le va a expulsar al momento, porque iniciado el expediente será trasladado al interesado por escrito para que alegue y en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de que no hacerlo así, pues se ejecuta de forma inmediata. Es decir, a los 3-4 días se le expulsa. Y luego tendríamos el artículo 63 bis, que es el procedimiento ordinario, que bueno, que aquí se le da un plazo voluntario para que pueda salir del país y si no lo abandona, pues luego se da un plazo de entre 7 y 30 días pues para citarlo y posteriormente expulsarlo de forma obligatoria. Que sepamos que existen estos dos procedimientos, que uno es urgente y otro ordinario. Bueno, y luego tenemos el Real Decreto 557/2011, que determina quién tiene competencia, el artículo 219, que indica quién tiene competencia para iniciar el procedimiento sancionador. Recordad, insisto, de que estamos hablando de expulsiones administrativas. Pues bien, el 219.1, el procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente por propia iniciativa como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otro órgano o por denuncia. Son competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador, pues los delegados de gobierno de las comunidades autónomas y provinciales, subdelegados de gobierno, jefes de oficina de extranjería, comisario general de extranjería, jefe superior de policía. Todos ellos son competentes para iniciar el procedimiento sancionador. Y para resolver, que sería el artículo 222, para resolver en ese procedimiento de expulsión serían competentes por los delegados de gobierno de las comunidades autónomas, subdelegados de gobierno, en resolución motivada.
Bien, pues todo eso serían las expulsiones, ¿eh? Hemos visto ya expulsión judicial, expulsión administrativa y expulsión administrativa con autorización judicial.